¿Fue la Virgen María libre de todo pecado? La Inmaculada Concepción. Vamos a ver lo que dice este protestante. Aquí me parece así, va a reaccionar José Plasencia sobre lo que dice este protestante y vamos a refutarlo, dice José Plasencia. Vamos a esto. Le dejaré el link en la descripción del canal El Papista Romanista. No, esta es la fe de la iglesia. Estoy impuesto a estar en el otro canal de José Plasencia que me gusta mucho, que se llama El Papista Romanista. Le dejaré el link de los dos canales aquí para que usted vaya, se suscriba y hagan así, le dan like. Dale play. Básicamente enseña que por la gracia de Dios, María, para ser la madre del Señor Jesucristo, debía ser preservada de la mancha del pecado original desde la concepción y debía de ser, según el numeral 493 del Catecismo Católico Romano, pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. ¿Ok? No es solamente que la gracia la protegería desde la concepción, sino durante toda su vida. Ojo. Bien, así que si en este debate demuestro que la Biblia no nos habla de una inmaculada concepción de María, o si solo demostrara que María pecó alguna vez, entonces no hubo necesariamente una gracia que guardó a María del pecado original. Sí, pero ¿cuál es el afán de que decir que María no tuvo pecado, que María tuvo pecado, que no fue inmaculada? ¿Por qué quieren demostrar eso el protestante? ¿Pero por qué? ¿En qué influye eso con la fe? ¿En qué eso daña el evangelio? Yo no entiendo esto, señor. ¿Por qué quieren como demostrar, no, los católicos están equivocados sobre María? No entiendo. Bien, veamos las razones por las que no creo en una inmaculada concepción de María. En primer lugar. Muy bien, antes de escuchar acá las supuestas razones que va a dar para negar la Inmaculada Concepción de la Virgen, estoy viendo acá el chat y bueno, parece que hay varias personas que dicen que el debatiente protestante, creo que se llama Dani Totocayo, no sé si, bueno, no sé si será su apellido, pero me suena como a Tocayo, ¿no? Tal vez ese apellido. Me dicen que es muy anticatólico. Estoy viendo acá que ha hecho varias cosas. Parece ser que lo han bloqueado de canales porque aparentemente tiene un espíritu muy anticatólico. Bueno, ya tenemos algo de referencia, al menos yo. Un espíritu anticatólico, claro. Yo no tengo referencias de Dani Totocayo, pero parece ser que su reputación es que es muy, muy, muy anticatólico, ¿no? Bueno. Sí, parece que sí que es anticatólico ese. Solamente como dato curioso, ¿no? Vamos a continuar. Les pido que le den like, me gusta. Si pueden compartir en sus grupos sería genial, ya que este programa no lo tenía planeado. Es una sorpresa y no lo he podido compartir en todos los grupos. Vamos directamente a la reacción. Porque María pecó según la Biblia. A ver, número uno, ya está diciendo que él rechaza la Inmaculada Concepción porque según él, la Virgen María sí pecó y dice que la Biblia lo afirma. Vamos a ver si es cierto que la Biblia afirma que la Virgen María pecó. Nosotros ya sabemos que no, pero bueno, vamos a escuchar cuáles son sus supuestas razones bíblicas. Vamos para allá. Reconoció que necesitaba un Salvador. En el libro de Lucas, capítulo 1, versos 31, 46 y 47, se dice lo siguiente. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Verso 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Verso 47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1, verso 31, 46 y 47. Muy bien, entonces él está citando Lucas, donde la Virgen en el Magnificat dice, alaba a Dios y lo alaba como su Salvador. Pero eso es exactamente lo que la Iglesia Católica enseña. La Iglesia Católica enseña que Jesucristo salvó a la Virgen de una manera distinta. A ella la salvó de manera preventiva, mientras que a nosotros, al resto de la raza humana, nos salvó de manera correctiva, después de habernos manchado. A la Virgen la salvó antes de que ella se manchara con el pecado original. Entonces, tanto Jesucristo es Salvador de la Virgen, como también Jesucristo es Salvador de nosotros. El que te salva de manera preventiva es tu Salvador. El que te salva de manera correctiva también es tu Salvador. Y la Iglesia Católica enseña que Jesucristo salvó a la Virgen María de una manera distinta, de una manera preventiva. Entonces, yo no sé por qué él se imagina que porque la Biblia presenta a la Virgen alabando a Dios
y diciéndole mi Salvador. No sé por qué se imagina que eso es equivalente a que la Biblia dice supuestamente que ya es pecadora. No. Entonces ahí ya vemos que su primer argumento no tiene absolutamente nada de sentido. El pasaje paralelo de este es Mateo capítulo 1, verso 21. Y este nos aclara que la salvación de la que se habla es de los pecados en plural, no del pecado original, que es algo singular, ya que en Mateo se dice, y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Mateo 1:21. Como se puede ver, la salvación de María es en este mismo sentido, no en otro. Bueno, vamos a ver cómo José Plasencia refuta a este protestante. Ahora bien, Muy bien, entonces lo que ahora está diciendo este señor protestante es que no se puede decir que la Virgen María fue salvada del pecado original, porque la Biblia dice que Jesús iba a salvar al pueblo de Dios de sus pecados, Ojo. dando a entender que no dice singular como si se refiriera al pecado original, sino dice en plural, sus pecados, dando a entender que para que uno pueda ser salvado, uno tiene que cometer muchos pecados. Que nada más decir que Dios te salva del pecado original no es suficiente, lo cual es absurdo. Claro, muy absurdo. Porque ¿cuándo fue que Dios prometió a un Salvador? Ustedes saben que la primera vez que en la Biblia Dios promete que iba a enviar un Salvador, ¿saben cuándo Dios prometió que iba a enviar a un Salvador? Ojo. ¿Cuándo fue? ¿Cuando la raza humana cometió muchísimos pecados o cuando la raza humana solamente había cometido un solo pecado? Pregunto yo, vamos a ver cómo andan en teología. ¿Cuántos pecados se habían cometido cuando Dios prometió que iba a enviar a un Salvador? Ojo. ¿Cuántos pecados cometió la primera pareja para que Dios prometiera enviarnos al Salvador Jesucristo, al Mesías? Exacto. ¿Cuántos pecados? ¿Cuántos pecados se habían cometido? Vamos a ver. Aquí está Lupi diciendo un solo pecado. Uy. Entonces lo que Dani Totocayo, lo que este protestante está diciendo es que los católicos decimos que Jesucristo salvó a la Virgen de la mancha del pecado original, que no es verdad, que porque la Biblia dice que Jesucristo vendría a salvar al pueblo de Dios de sus pecados, dando a entender que para que la Virgen pueda ser salvada, ella necesitaba cometer muchos y muchos y muchos pecados. No, amigo. Absurdo, porque Claro. como ya todos están contestando, solamente fue necesario que la raza humana, que el género humano hubiese cometido un solo pecado para que Dios nos prometiera enviarnos a un Salvador. Entonces, este argumento quedó destruido. Van dos intentos, ¿no? Van dos intentos Van dos intentos. que está haciendo este protestante. Primer intento, decir que la Biblia declara que la Virgen es pecadora porque la Virgen le llama a Dios su Salvador. Ya vimos que eso es absurdo, porque ella sí fue salvada y por eso es correcto, como lo enseña la Iglesia Católica en el Catecismo, que la Virgen diga que el Señor es su Salvador. Pero no significa que ella fue una pecadora como nosotros. Ojo. ¿Fue salvada de qué fue salvada? De la mancha del pecado original, de manera preventiva, de manera adelantada. Es como cuando una persona cae a un hoyo, a un precipicio. Imagina que una persona cae a un precipicio. ¿Qué pasó? Del precipicio. Pregunto yo. El internet está un poquito lento. Pleno, porque llegó Superman y la salvó. Pregunto yo, ¿es correcto que esta persona diga, wow, Superman es mi salvador? Sí, sí es correcto, porque si Superman no hubiera llegado, no la hubiese rescatado y hubiese caído al fondo del precipicio. Ahora, imaginen que una persona cae y estando en el fondo del precipicio, llega rápido la ambulancia, llegan los paramédicos, le dan auxilio, le dan los primeros auxilios, la llevan al hospital, le dan un tratamiento, le hacen una cirugía y la persona quedó salvada. Pregunto yo, ¿es correcto decir que esta persona fue salvada
Ojo. Sí, es correcto, a pesar de que había caído, pero sí la salvaron. Unos son salvados de una manera, otros son salvados de otra manera. Nosotros fuimos salvados después de caernos, después de que nos manchamos con el pecado, y la Virgen fue salvada antes de mancharse, antes de llegar al fondo del precipicio. Entonces, yo no sé por qué él se imaginó que ese argumento es válido. Después, el argumento que intentó usar es decir que la Biblia dice que Jesús vino a salvar al pueblo de Dios de sus pecados, Ojo. a no entender de muchos pecados. Y dice, y no de uno solo, porque él sabe que los católicos decimos que la Virgen fue salvada del pecado original en singular, como uno. Pero qué raro que haga ese argumento, porque Génesis, cuando Dios promete enviarnos un Salvador, solamente se había cometido un solo pecado. Entonces ya vemos que sus dos argumentos hasta ahora no tienen peso. Ay, bobo, señores. María reprochó al Señor Jesús y ella dijo lo siguiente: ¿por qué nos has tratado de esta manera? O sea, no solamente hizo una pregunta, sino que en esa pregunta le está acusando al Señor Jesucristo. Y después le continúa diciendo al Señor Jesús: mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Lucas 2:48. Ahora, el Señor le respondió y dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? Lucas 2:49. Lo peor de todo es que María y José no entendían lo que Jesús les decía, ya que mi interpretación es que tardos de entendimiento. No es que no eran espirituales, pero las personas espirituales también a veces se equivocan, a veces no tienen el entendimiento suficiente. Ahora, María también tenía yugo desigual con sus hijos incrédulos, Juan 7:5, y eso la hacía pecadora. El apóstol ¿Qué? Pablo dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Si María hubiera estado caminando con supuestamente sus, no sé, algo así como sus sobrinos y no sus hijos, igualmente la pregunta es, si ella estuviera caminando con ellos para enseñarles la palabra de Dios, estaría muy bien, pero no vemos que María hiciera eso. Habría que imaginarlo. Lo que nosotros vemos es que ella siempre está con ellos, con sus supuestos sobrinos. ¿Qué tiene que ver los sobrinos con el ¿Qué tiene que ver? Eso iba yo a decir. pecado? ¿Alguien sabe? A ver, hermanos, tal vez yo me estoy perdiendo de algo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver los sobrinos o los hijos con el pecado? ¿Acaso tener hijos es pecado? Señores. Entonces, yo no entiendo el argumento. ¿Alguien lo está entendiendo este argumento? Bueno, hasta yo quiero saber. Pónganme en los comentarios. ¿Están entendiendo a este protestante con su argumento? Que la Virgen tuvo hijos y que no fueron sobrinos, como dicen los católicos, pero que aun si la Virgen hubiese tenido hijos, que sabemos que no los tuvo, pero aun si ella los hubiese tenido, ¿cómo este protestante llega a la conclusión de que porque supuestamente tuvo hijos, que eso ya la constituye una pecadora? No entiendo. Que eso ya constituye que la Virgen María no fue inmaculada, no fue libre del pecado. Yo no entiendo. ¿Alguien entiende ese argumento? Vamos a escuchar una vez más porque tal vez no alcancé a entender, pero no, esto sí no lo entendí. Escuchemos. Lo que Jesús les decía, ya que mi interpretación es que tardos de entendimiento. No es que no eran espirituales, pero las personas espirituales también a veces se equivocan, a veces no tienen el entendimiento suficiente. Ahora, María también tenía yugo desigual con sus hijos incrédulos, Juan 7:5. Sus hijos incrédulos. Y eso la hacía pecadora. ¿Pero por qué? El apóstol Pablo dice en el libro de 2. A ver, es bien raro. ¿Saben qué es lo que estoy notando? Ustedes díganme qué opinan. Parece ser que él trae un libreto, parece que ya lo trae todo escrito. ¿Sí notan que no voltea a la cámara en ningún solo momento? Sí. O sea, no se siente una fluidez natural de un discurso que uno mismo está meditando, que uno mismo está masticando, que en ese momento lo estás cocinando, ¿no? No, parece que ya todo lo trae escrito y si se fijan, todo el tiempo está así. No sé, tiene ahí un cuaderno o algo, no todo el tiempo está así. Nada más está leyendo. Entonces parece ser que, no sé quién le escribió esto, pero esto último que dijo no tiene ni siquiera una coherencia. Escuchen lo último, ni se le entiende. Escuchen. De angustia, Lucas 2:48. Ahora, el Señor les respondió y dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre?
Lucas 2:49. Lo peor de todo es que María y José no entendían lo que Jesús les decía, ya que eran, mi interpretación es que tardos de entendimiento. No es que no eran espirituales, pero las personas espirituales también a veces se equivocan, a veces no tienen el entendimiento suficiente. Ahora, María también tenía yugo desigual con sus hijos incrédulos, Juan 7:5, y eso la hacía pecadora. Wow. Dijo que la Virgen María tenía yugo desigual con sus hijos incrédulos. Para empezar, ¿qué tiene que ver el yugo con tener un hijo incrédulo? Y además, aparte de que no tiene nada que ver el yugo tiene que ver con el matrimonio. Por un lado, no tiene nada que ver el yugo con los hijos, pero aún si una persona llega a tener un hijo, que ese hijo o hija es incrédulo, eso no te hace que tú ya no puedas ser un santo. Entonces aquí vemos que, número uno, no tiene nada que ver el yugo. El yugo tiene que ver con el matrimonio. No tiene nada que ver el yugo. Y número dos, el que tengas un hijo incrédulo no te constituye a ti pecador, no te constituye o no te priva de que exista la posibilidad de que tú puedas ser una persona santa. Ojo, está bueno. Entonces, wow. Van 3 argumentos, los 3 son absurdos. Los 3 argumentos son absurdos. Uno, que la Biblia dice que la Virgen es pecadora. Falso, ya lo vimos. Número 2, que la Biblia dice que el Mesías solamente viene a salvarnos de los pecados en plural. Y que eso significaría que la Virgen cometió pecados en plural. Ya vimos que eso es falso. Número 3, está diciendo que como supuestamente la Virgen tuvo hijos incrédulos, que eso significa que ya ella es una pecadora. Escuchen, esto es increíble. Nunca había escuchado estos argumentos. Son los argumentos más pobres que he escuchado. Una vez los argumentos más pobres. Los de angustia. Lucas 2:48. Ahora, el Señor les respondió y dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? Lucas 2:49. Lo peor de todo es que María y José no entendían lo que Jesús les decía, ya que eran... Esto no tiene ni pie ni cabeza. Interpretación es que tardos de entendimiento. No es que no eran espirituales, pero las personas espirituales también a veces se equivocan, a veces no tienen el entendimiento suficiente. Ahora, María también tenía yugo desigual con sus hijos incrédulos, Juan 7:5, y eso la hacía pecadora. El apóstol Pablo dice... Escucharon, ¿no? La Virgen María tenía yugo desigual con sus hijos incrédulos, nada que ver. Número 2. Un hijo incrédulo hace que el papá sea que ya sea un pecador. Wow. Miren, para empezar, se nota que Dani Totocayo no conoce la Biblia. ¿Saben qué dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios? ¿Qué dice Pablo? Vamos a ver. Dice que los hijos de los padres creyentes son santificados por los padres. Pero él aquí lo pone al revés. Dice que un hijo incrédulo constituye a los padres pecadores. Cuando uno va a la Biblia, primero a los Corintios, es exactamente lo contrario. Dice que los hijos son santificados por los padres. Pero yo no sé de dónde saca esta información. Y aparte está rarísimo, ¿no? Que diga que la Virgen estuvo un yugo desigual porque tuvo hijos incrédulos. Para empezar, no tuvo hijos, ¿no? Tendría que demostrarlo. Hasta ahora no lo ha demostrado. Exactamente. Nada más lo afirma. Número 2, ¿qué tiene que ver un hijo incrédulo con el yugo? Número 3, ¿cómo que un hijo incrédulo ya hace que el papá o la mamá sean pecadores? Es absurdo, con todo respeto, pero es absurdo. Bueno. Dice, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Si María hubiera estado caminando con supuestamente sus... El contexto de eso no quiere decir eso. No se una con yugo desigual con los incrédulos. No te cases, no te juntes con una persona incrédula que no crea. Eso es. No sé, algo así como sus sobrinos. Sí, a mí también. Acá nos dice Belín, dice, este señor me pone mal, José. A mí también, ¿eh? Es la primera vez que lo estoy escuchando. Nunca lo había escuchado y la verdad que todos sus argumentos son malísimos. He escuchado debates entre protestantes y católicos y he escuchado algunos argumentos que son más sofisticados, que son un poco más mesurados, pero estos argumentos yo nunca los había escuchado. Son increíbles. Si alguien está escuchando y es protestante y un día vas a debatir la Inmaculada Concepción, no uses esos argumentos. Son malísimos. Son los peores argumentos que he escuchado, ¿eh? Y no sus hijos. Igualmente, la pregunta es,
si ella estuviera caminando con ellos para enseñarles la palabra de Dios, estaría muy bien, pero no vemos que María hiciera eso. Habría que imaginarlo. Lo que nosotros vemos es que ella siempre está con ellos, con sus supuestos sobrinos, y teniendo un yugo desigual. Ojo. Entonces a mí me parece algo que no demuestra su espiritualidad, si realmente fue concebida de manera inmaculada. Ahora, María y sus hijos dijeron que Jesús estaba fuera de sí. Marcos 3:21, y para ello puedo citar 14 páginas web católica romana que reconocen que María y sus hijos, supuestos sobrinos, realmente habían pecado. Ahora bien, les voy a leer lo que dice, esto dice en Marcos 3:21, que los suyos, su familia, decían que Jesús estaba fuera de sí, que es una manera de decir que está loco. Esto es una blasfemia. ¿Cómo sabemos que María y sus otros hijos dijeron que Jesús estaba loco? Por el contexto. En el mismo capítulo 3 de Marco, en el verso 31, leemos lo siguiente. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús, se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo. Marcos 3:31. Ahora, si María no hubiera pecado, las mujeres cristianas deberían ser llamadas hijas de María, pero no, son llamadas hijas de Sara. Primera de Pedro 3:6. ¿Por qué Pedro pone aquí a Sara como madre de las cristianas? Wow, para que entiendan el argumento que está tratando de hacer. A ver, ¿qué es lo que quiere hacer? Vamos a ver. Está diciendo que en la Biblia se habla de los fieles como hijos de Abraham o hijos de Sara. Sara, recuerden, es la esposa del padre de la fe, del gran patriarca Abraham, padre de naciones, ¿no? El padre de la fe. Y dice que ¿por qué no se les llama a las mujeres del pueblo de Dios? ¿Por qué no se les llama hijas de María? ¿Por qué se les llama las hijas de Sara? La respuesta es bien sencilla. Ojo, vamos a ver. Porque todos los pasajes que hablan de las hijas del pueblo de Dios como hijas de Sara son pasajes del Antiguo Testamento. Hay una sola vez donde Pablo en su carta a los Gálatas utiliza el lenguaje de los hijos de Abraham y por ahí menciona a Sara, pero simplemente citando el Antiguo Testamento. Por obvias razones, en el Antiguo Testamento no se decía los hijos o las hijas de María, porque la Virgen María iba a venir siglos después. Exactamente, ahora entiendo. Todos los pasajes del Antiguo Testamento que dicen las hijas de Sara son pasajes que se escribieron siglos antes de que viniera la Virgen. ¿Entendieron ahora por qué no se puede interpretar así libremente lo que está haciendo el protestante? No está entendiendo el contexto, la historia. Oh, Dios. Entonces, lo que él está aquí haciendo se le llama anacronismo. Anacronismo. Esperar que algo suceda antes de tiempo. Él está pidiendo, o él está diciendo, miren, si la Virgen es la madre como se la presenta, la Biblia diría las hijas de María y no dijese las hijas de Sara. Pero bueno, ¿cómo vas a esperar eso? Cuando todos esos pasajes, se escribieron siglos antes de que viniera la Virgen. Bueno. Eso se le llama un anacronismo. Esperar que algo suceda fuera de tiempo. Sí. Todavía no venía la Virgen. Así es que este muchacho realmente está haciendo los peores argumentos realmente. Pero un argumento raro, sí. Son absurdos, ¿eh? Vamos a continuar. Les pido que le den like, me gusta y seguimos. Conducta por su vida moral y espiritual. ¿Por qué no pone a María como madre de las cristianas? Porque yo creo, es mi interpretación, que no calificaba eso. ¿Por qué sí a Sara? Entonces ya dijimos por qué dice las hijas de Sara. Pero miren, vamos a agarrar el argumento que él intenta usar y se lo vamos a voltear. Es bien sencillo. Yo le diría aquí a Dani Totocayo. Dani Totocayo, si tú estás escuchando esto, que es posible que lo vas a escuchar, presta atención. La Virgen María vino en el siglo I. Ahora, si tú revisas la tradición a partir del siglo I, tú te vas a dar cuenta que sí se relaciona no solamente a las mujeres, no solamente a las hijas del pueblo de Dios, se relaciona a los cristianos como los hijos de María. Entonces, tú lo que debes hacer no es regresarte al siglo II, al siglo III antes de Cristo, al siglo IV antes de Cristo. Tú no debes ver la historia antes de Cristo, pues todavía no nacía la Virgen María. Tú debes ver la historia después de que ya nació la Virgen María, después de la obra de Cristo en el primer siglo, en el segundo siglo después de Cristo, en el tercer siglo,
en el cuarto siglo, y te vas a dar cuenta que tanto en la Biblia, ya después de que vino la Virgen, después de que vino Cristo, tanto en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 12, como en los padres de la iglesia, te vas a dar cuenta que a los cristianos se les llama los descendientes espirituales de la Virgen María. Tú dirás, ¿en la Biblia dice eso? Sí, en la Biblia. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Dice que los hijos de la mujer, de la Virgen, son los que tienen el testimonio de Jesucristo y guardan la palabra de Dios. Entonces, ahí Uy, esa sí está buena. Escúchenlo, esa sí está buena. dice que los hijos de la mujer, de la Virgen, son los que tienen el testimonio de Jesucristo y guardan la palabra de Dios. Exacto, el Nuevo Testamento. Entonces, ahí tienes un ejemplo, no anacronístico como el tuyo, que quiere decir el Antiguo Testamento, no. Un ejemplo después de que ya existió la Virgen, después de que nació la Virgen, en el mismo Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, que se escribió como en el año 90 aproximadamente, y ahí se le llama a los cristianos hijos de la Virgen María. Uy, está buenísimo eso. Muy bueno, me gustó. Voy a dejar el video hasta acá. Si usted quiere ver este video completo, este análisis que hace José Plasencia, le dejaré el link en la descripción del canal La Fe de la Iglesia para que usted vaya, le dé like, se suscriba y vea todo este contenido que de verdad que uno aprende mucho con José Plasencia. ¿Qué opinas? En los comentarios los leo.